Hay sensaciones que he buscado siempre: la velocidad, la libertad, el pilotaje, el ruido del motor, el dominio de la máquina. Al cabo de los años, puedo decir que las he encontrado muchas veces. Hola, soy Ángel Nieto. Sobre mi moto he sentido en más de una ocasión que despegaba del suelo. En mi afán de ir más allá, no he podido resistirme a volar. Por eso me encantaría que compartamos las historias, las imágenes, las emociones, los aviones. Que seamos en definitiva los copilotos de quienes han tenido las alas de la fama durante un siglo. Hace ya más de un siglo, un aparato pilotado por el hombre conseguía mantenerse en el aire. No mucho tiempo, apenas un minuto, apenas unos metros. Sin embargo, constituyó un gran avance para la humanidad. El sueño del hombre ha sido siempre volar. La primera idea fue agitar las alas. Parece fácil, y lo es para los pájaros. Los inventores encontraron aquí su campo de cultivo predilecto. A finales del siglo XIX, el ejército francés invertía el equivalente a 2 millones de euros en el proyecto de Clement Ader, una especie de murciélago a vapor que no logró realizar más que unos cuantos saltos y al que se llamó por primera vez avión. Solo le faltó volar. Tras otras muchas tentativas en Europa, dos fabricantes de bicicletas americanos, los hermanos Wright, construyeron el que podía ser considerado como el primer avión útil de la historia. En 1903, colocados sobre un raíl y lanzados por una catapulta a contrapeso, lograron el primer vuelo oficial de la historia. En aviones similares a los que diseñara hace 5 siglos Da Vinci, estos pioneros no dudaron en arriesgar sus vidas. Querían ver el mundo desde el cielo. El obrero de las fábricas del Rin, el minero de Manchester, los burgueses parisinos, los grandes empresarios norteamericanos y los monarcas de la vieja Europa estaban atentos. Alfonso XIII no tardó en visitar la escuela de los hermanos Wright en Pau. En ese mismo año, 1909, Joan Olivert realizó en Paterna el que se considera como el primer vuelo español. Pronto se sucederían los espectáculos aéreos con la realeza entre el público. En esta ocasión, Benito Leigorri Pimentel, el primer piloto titulado de España, pasea por los aires a María Minondo. Es la primera española que ocupa plaza en un avión. La reina Victoria Eugenia, en un ataque de celo maternal, preguntó al piloto: ¿te deja tu madre volar? No iba desencaminada la reina. Hablar de los primeros pasos de la aviación es hablar también de sus primeros tropiezos, como el de Louis Breguet en Reims. El peligro no solo atrae a los pilotos, sino también a las cámaras. Aviación y cine van unidos desde casi sus inicios en 1908. También es entonces cuando aparecen las primeras fuentes de financiación, las concentraciones. En ellas pronto comienzan a destacar nombres como el de Adolphe Pégut, famoso por haber realizado el primer tirabuzón,
Charles Bossen o Henry Farman, quien además de batir los primeros récords en la concentración de Bélgica de 1908, transporta a los primeros pasajeros en Europa. Las mujeres están muy presentes en la época de los pioneros. Confirman la existencia de un feminismo creciente. En estos tiempos, son ellas las que destacan en el campo del deporte y de la aventura. Unas cuantas copas recompensarán a las más osadas, como Hélène Dutroux, primera aviadora belga. Los periódicos de mayor tirada ofrecen premios suculentos. En 1909, el Daily Mail de Londres promete una fortuna, 25.000 francos de oro, al primero en atravesar el Canal de la Mancha. Uno de los primeros en presentarse fue Hubert Latham, el playboy de la Belle Époque, con su famosa gorra de cuadros. Era un apasionado de los grandes peligros, como los aviones o la caza de fieras salvajes. Latham participa en el concurso con Antoinette, el aeroplano de Levasseur, un ingeniero con mucho talento y futuro. Su primera ocurrencia, ponerle alas a un barco de carreras construido con una madera exquisita. Intento fallido. Latham tenía todos los números para vencer y ganar la apreciada bolsa de francos. El 17 de junio de 1909 despegaba y caía al agua casi al instante. Desanimado, el guapo Hubert viajaría al cabo de un tiempo a África para resarcirse. Murió embestido por un búfalo. El aspecto de su oponente no jugaba a su favor. Zorro llegó con muletas. Se llamaba Louis Blériot y tenía 37 años. Un fabricante de faros de automóvil de Neuilly que se había prácticamente arruinado con los aviones. Acababa de quemarse el pie con su modelo 12. Por eso optó por presentarse con el modelo 11, una máquina frágil con motor Anzani de 3 cilindros en abanico y 25 caballos. El domingo 25 de julio de 1909 despegaba exactamente con la salida del sol, condición exigida por el Daily Mail, que iba a realizar una tirada especial con el titular de portada: Inglaterra ya no es una isla. En 37 minutos, Louis Blériot hacía historia, salvaba la tirada del Daily Mail y se quedaba con la bolsa. Centenares de miles de parisienses se lanzaron a la calle para aclamarlo. Los militares le vitorearon a su manera y le encargaron 300 unidades de su avión. Era el final del espíritu de aventurero de Blériot y el principio de un nuevo y rentable negocio, la fabricación de aviones. 20 años más tarde, el ya próspero y viejo zorro empresarial, Louis Blériot, aprovechó la celebración de su gesta para presentar su nuevo modelo de bombardero listo para vender y matar. Los ejércitos fueron los primeros en apostar por las posibilidades del nuevo invento. Misión: controlar el cielo. Los militares españoles fueron unos auténticos pioneros. De 1911 a 1912, los italianos, saltándose el Acuerdo de La Haya de 1899, que prohibía bombardear desde el aire, lanzaron puntualmente granadas desde aviones en la guerra de Libia. El ejército español tomó nota y el 5 de noviembre de 1913 realiza el primer bombardeo aéreo organizado de la historia. Los primeros en soportar un chaparrón explosivo fueron los aturdidos rebeldes marroquíes. Al mando de la escuadrilla estaba el infante Alfonso de Orleans. Su Alteza, además de ser el primo de Alfonso XIII, era el segundo piloto titulado de España y el primer piloto militar patrio. No fue la única novedad. En este mismo conflicto, los pilotos españoles realizaron los primeros vuelos rasantes con ametralladoras sobre tropas terrestres. Una maniobra a la que los aviadores franceses llamaron vuelo a la española. Pronto, los pilotos de toda Europa tendrían que familiarizarse con estas innovaciones. La maquinaria de la Gran Guerra estaba engrasada y lista para producir. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, iba a arruinar Europa, pero a enriquecer a constructores como Caudron, Breguet o Fokker. Los otros grandes beneficiados fueron los fabricantes de motores como Renault, Nom et Ron y los Hispano-Suiza. Un ingenio de patente española del que se fabricaron 50.000 para equipar los aviones aliados.
el as francés René Fonck dijo de ellos: «Desde la llegada del motor hispano al frente empezamos a dominar el aire». Las piezas entraban y salían de los almacenes, se multiplicaban los talleres de reparación y una legión de mecánicos trabajaban sin cesar. Al final de la guerra, Francia, por ejemplo, llegó a acumular una flota de 10.000 aviones. Todo un éxito industrial y un negocio al servicio de la imaginación militar. Es así como asistimos al nacimiento de un mito bélico alimentado por la propaganda de todos los países, el de los ases de la aviación. El caballero de los cielos con su nueva montura, un avión de caza. Estos ases serán a menudo reclutados entre las filas de los deportistas, los aristócratas y los temerarios, como el americano Eddie Rickenbacker, piloto de carreras antes de la guerra. Aquí le vemos en 1913 compitiendo con su coche contra un biplano Curtiss. A buen seguro que entonces no se imaginaba que a bordo de un avión conseguiría derribar a 23 enemigos alemanes. La guerra es tan abominable en el cielo como en las trincheras. En las alturas hace frío. No tienen paracaídas. Tampoco los quieren. La idea de saltar les repele. Cuando son alcanzados, si no han muerto al instante, solo admiten dos opciones: morir quemados o estrellarse con su avión. Los duelos aéreos son una caza del hombre implacable. Los pilotos realizan toda clase de acrobacias para situarse detrás del adversario y derribarlo con la ametralladora, llegando hasta el final. A menudo es el más ágil y el más rápido quien consigue el mayor número de victorias. Más de 80 aviones ingleses y franceses fueron derribados por el as de los ases de los cazabombarderos alemanes, Manfred von Richthofen, el Balón Rojo. Así apodado porque mandaba pintar para impresionar a sus enemigos su triplano Fokker DR-1 del color de la sangre. No necesitaba ningún tipo de camuflaje, era el mejor. Murió por ser el más osado. El as de los ases de los cazabombarderos aliados y quien consiguió el mayor número de victorias fue René Fonck. No fue el más agresivo, pero sí el más metódico. Disparaba con una precisión endiablada. Una bala, dos quizás, y mataba, por lo menos, 75 veces más. Fonck contará con el honor de caminar delante de las tropas durante el desfile de la victoria. Pero no habrá parada del ejército del aire, lo que sorprenderá desagradablemente a los pilotos de esta guerra mundial. Como protesta, uno de ellos, el sargento Godefroy, pasa por debajo del Arco del Triunfo. Y con este arrebato quedan inaugurados los Locos 20. Un héroe popular, Jules Védrines, desafía otra prohibición aterrizando sobre el tejado de las Galerías Lafayette. Todos estos dudosos logros no hacen más que poner en evidencia el desarraigo de muchos de los aviadores respecto a la gris monotonía de la vida civil. En América son considerados barnstormers, que podrían traducirse como arrasadores de granjas. Sobre las campiñas hacen cualquier cosa por $1, a veces a la fuerza. Había mujeres entre estos locos del aire. Esta cambiaba una rueda en pleno vuelo.
¿qué necesidad impulsaba a esta niña? Sin duda, el hambre y la necesidad. En la época de la depresión, sus padres, al límite de la supervivencia, debieron buscar la manera perfecta para explotar su inconsciente ausencia de vértigo y miedo. Liliane Boyer se convierte en la heroína de los espectáculos más arriesgados. A los 17 años está a punto de matarse. Observen cómo. A medida que se hace mayor, más peligrosos son sus números. Con aproximadamente 260 locuras de este calibre, se jubila, como se suele decir, merecidamente. Mientras unos hacían locuras sobre ligeros aparatos, otros, muy cuerdos, soñaban con construir aparatos con locas ideas. En 1923, un curioso avión de ala rotativa, el autogiro, realizaba su primer vuelo, tan solo 200 metros. El padre de la idea, un español, Juan de la Cierva, un amante de la aviación que tuvo incluso que vender su coche para sacar adelante esta creación. Tras varias intentonas frustradas, este éxito traspasó fronteras. El autogiro participó en la Exposición Internacional de Aeronáutica de París. Allí atrajo el interés de numerosas instituciones y empresas de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania y la, por aquel entonces, joven Unión Soviética. De la Cierva concedió algunas licencias de fabricación en estos países y finalmente se trasladó a Inglaterra, donde fundó la Cierva Autogiro Company Limited, para disgusto de sus compatriotas. De la Cierva no voló en su autogiro hasta 1926, cuando diseñó el primer modelo biplaza y ocupó el puesto de paquete. El año siguiente obtuvo la licencia y comenzó a pilotar sus propios autogiros. Aprendió a volar con su invento y nunca quiso pilotar un avión convencional. 2 años más tarde, cruzó el Canal de la Mancha con uno de sus aparatos. Tras fabricar cerca de 40 modelos y sentar la base del futuro helicóptero, De la Cierva moría en 1936 en un desgraciado accidente, curiosamente en un avión convencional de ala fija. La aviación revoluciona la técnica, deja con la boca abierta a los espectadores y se convierte en una estrella del celuloide. Un piloto de excepción, Paul Mans, se convierte en muy poco tiempo en el mejor especialista de las más osadas caídas en picado. Paul Mans pilota aquí el avión con el que Laurel y Harvey, el gordo y el flaco, se supone que consiguen huir de la legión extranjera tras haberse enrolado imprudentemente. Es el boom de las películas de aviación dirigidas por los mejores, como Howard Hawks. Paul Mans participa en todas las aventuras aéreas de Hollywood. Topará con la muerte durante el rodaje de una película, El vuelo del Fénix. Doblaba a James Stewart, piloto que, tras un accidente en el desierto, había construido con los restos de su avión una especie de balsa de salvamento volante. La cámara rueda. Paul Mans despega con esa quimera y se estrella con ella. No iba a ser el cine el único que narrara las indómitas aventuras de los pilotos de carga y de los servicios de correos aéreos.
Uno de sus pilotos se convierte en el trovador de la época, Antoine de Saint-Exupéry, que vemos aquí en España, donde trabajó en las líneas aéreas de correos que unían la península con África. Sus libros novelan por primera vez las emociones de los pilotos, y lo hace con un enorme éxito: Vuelo de noche, Tierra de hombres o Correo Sur. La literatura, por primera vez en la historia, no fantasea con el vuelo. Ahora ya se conoce el sentimiento de soledad en los cielos, el desierto amenazador. Descubre el mundo, el de los primeros pilotos de línea. Era el momento de conquistar definitivamente el aire. Había que establecer rutas, fulminar distancias a una velocidad que no conocía ningún medio de transporte. Por primera vez, los nombres de los pilotos comparten la fama con el de sus aviones. El Espíritu de San Luis, el Plus Ultra, la Patrulla Elcano o el Cuatro Vientos, tres nombres estos inconfundiblemente españoles. En el aire no hay que escalar cordilleras, sortear desiertos o cruzar mares. Hay que saltarlos entre escala y escala. El primer gran reto era brincar del viejo al nuevo mundo por el Atlántico Sur con un solo avión e imaginar el futuro de los vuelos regulares. ¿Podrían hacerlo? Los periódicos de todo el mundo hacen apuestas. El 22 de enero de 1926, el Plus Ultra se eleva en Palos de Moguer, de donde salió Colón. Los 4 tripulantes del hidroavión son el comandante Ramón Franco, el capitán Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. La primera etapa a Las Palmas cumple con las esperanzas, eso sí, tras 8 horas. Una etapa breve, al menos para el Plus Ultra. El día 26, desde la bahía de Gando, despegan rumbo a Porto Praia en las islas de Cabo Verde, final de la segunda etapa que dura 9 horas 50 minutos. El día 31 de enero había llegado el gran momento: pegar el brinco desde África a América. Hay que reducir al límite el peso del avión y armarse de valor. Les iba a hacer falta. A 100 kilómetros de Pernambuco, la hélice posterior se rompe y es preciso arreglarla en pleno vuelo. Ello alarga en más de 1 hora el tiempo previsto para la travesía. El retraso había merecido la pena. Brasil es para ellos más que nunca el paraíso. Era la primera muestra de cariño en masa para la tripulación del Plus Ultra. Les esperaban los recibimientos de Río, Montevideo y finalmente Buenos Aires el 10 de febrero, donde Ramón Franco, en el mayor de los homenajes recibidos, pasea un espectacular bronceado. ¿El solecito de playas cariocas? No. 10.270 kilómetros, 59 horas y 39 minutos a cara descubierta en la cabina del Plus Ultra. Hoy, llegar a Buenos Aires en avión lleva 10 horas. El trayecto es el mismo. El recibimiento, obviamente, no. La tripulación volverá a España en barco. En esas mismas fechas, el 5 de abril de 1926, sale la patrulla Elcano del aeródromo de Cuatro Vientos. El objetivo, en esta ocasión, era llegar a donde se ponía el sol en los tiempos del Imperio. Destino, por lo tanto, Manila. Precisamente la tierra en la que Juan Sebastián Elcano enterró a Magallanes, acató el mando y completó la primera vuelta al mundo. En definitiva, una patrulla con grandes metas y mucha intención. Esta vez, el camino sería el de las rutas de la seda, desde donde no se habían visto nunca. El Ganges, Birmania, el lejano oriente desde el aire. El 13 de mayo, y tras casi 19.000 kilómetros, de los 3 aviones que salieron, tan solo consigue llegar uno, el Legazpi, tripulado por Gallarza y Loriga, que aterriza en Manila escoltado por 14 aviones norteamericanos. De nuevo, una impresionante multitud le espera en el aeródromo Nichols. Un solo avión, un solo motor y 15 nuevas rutas conquistadas.
El camino estaba allanado, ahora solo quedaba cruzar el Atlántico Norte, donde las escalas eran menores y la distancia el doble. Uno de los primeros en presentarse como candidato fue un conocido nuestro, el piloto de cazas de la Gran Guerra, René Fonck. Más allá de la gloria, tenía mucho que ganar. Un rico hotelero francoamericano, Raymond Orteig, ofrecía una recompensa de $25.000 de la época, o sea, más o menos unos 200.000 euros. René Fonck escogió el trimotor S-35 del famoso Sikorsky, quien había construido los primeros aviones gigantes en Rusia antes de emigrar a Estados Unidos. El 21 de septiembre de 1926, Fonck se prepara para despegar desde Nueva York. Con su copiloto Coutin, su radiotelefonista Clavier y su mecánico Islamov. Fonck lanza un pequeño saludo a la cámara por última vez. En realidad, sabe que no está preparado, pero la presión de la opinión pública francesa le obliga a partir. El avión lleva una sobrecarga de 13 toneladas de gasolina. No llega a despegar. Fonck intenta desesperadamente frenar, pero se parte el tren de aterrizaje. Clavier e Islamov perecen carbonizados. Fonck y Coutin se libran de milagro. Los intentos franceses iban a ser tan valientes como infructuosos. Charles Ninguesser y François Colly están necesitados de dólares. Una aventura a la desesperada. Su avión, un biplano Levasseur llamado el Pájaro Blanco, se desprende del tren de aterrizaje tras el despegue para aligerar peso. Se alejan entre la niebla y desaparecen por siempre jamás. Días después, en estos mismos parajes de Roosevelt Field, donde Fonck fracasó estrepitosamente, se da a conocer un nuevo candidato para intentar la travesía del Atlántico que ha costado ya la vida a 6 hombres. Se llama Charles Lindbergh. Tiene 25 años. Posa tranquilamente con su madre, preocupada, pero orgullosa. Todas las madres de América se verán reflejadas con gran emoción en estos ecos de sociedad. En estas primeras imágenes de Lindbergh se evidencia que la puesta en escena, como se diría hoy en día, ha sido estudiada. Lo primero que choca en Lindbergh es que nada choca. Pertenece a otra clase de héroe. No es un as. No tiene nada de un caballero de los cielos. Es un chico como los demás. Los periódicos de la época así lo señalan. De hecho, se revelará como el prototipo del piloto moderno, entusiasta, pero tranquilo y reflexivo. Por ello, un grupo de ricos financieros de la ciudad de San Luis, en el centro de los Estados Unidos, apostaron por él, lo que explica el nombre de su avión, el Espíritu de San Luis. Destacó ya en el sector aeronáutico por sus logros como Barnstormer, por los que recibió el apodo de Desafiamuerte. Lindbergh dio sus primeros pasos transportando correo con mucho coraje y sangre fría. Es, técnicamente, lo bastante competente como para participar activamente en la construcción de su avión por la Sociedad Ryan de San Diego, en California. Sueña con ser ligero. Su máquina, construida con tubos metálicos y lona, pesa menos de 900 kilos. Puede transportar 1.700 litros de gasolina, una carga útil cercana al doble de su peso. Brillante trabajo de ingeniería. Todo ha sido sacrificado en beneficio de la gasolina, empezando por la visibilidad. El enorme depósito impide al piloto tener una buena visión delantera. No importa, dice Lindbergh, sacaré la cabeza por la ventanilla.
Un último guiño a mamá. Se sitúa al inicio de la pista de despegue para verificar el buen funcionamiento del motor. Un Wright Whirlwind, otro gran éxito. Es el 20 de mayo de 1927. Son exactamente las 7 horas 52 minutos. Al igual que Fong, Lindbergh lleva mucho peso en gasolina. Tiene dificultad para despegar. El campo se encuentra empapado a causa de la lluvia y Lindbergh intenta desesperadamente pasar por encima de los cables de teléfono, al final del campo. El análisis de las fotos una por una y de las películas rodadas revela que pasó a escasos centímetros. El vuelo, en sí mismo, hace pensar en el famoso libro Dios es mi copiloto. En este caso, Dios debería ser más bien el piloto. ¿Cómo pudo Lindbergh sobrevivir solo? Solo lucha contra el sueño y el cansancio durante 33 horas seguidas. Solo lucha contra el hielo que se acumula en sus alas y lo hace descender a ras de las olas. Solo contra nieblas y tormentas que le hacen perder el rumbo. Sin duda alguna, es así tal y como debieron encontrarse con la muerte Nungesser y Kohler. Lindbergh resistió. Al cabo de 5.810 kilómetros, con una media de 173 kilómetros por hora, aterriza en el aeropuerto del Bourget el 21 de mayo, a las 22 horas 22 minutos, ante una multitud enfervorizada que cree estar presenciando un milagro. Será realmente la hazaña del siglo, y lo que nos ayudará a ubicarla mejor en dicha época es la imagen de Louis Blériot dando un abrazo a Charles Lindbergh. La aviación había cerrado una primera etapa con Blériot, cruzando el Canal de la Mancha. Con Lindbergh cierra la segunda. Lindbergh se queda, como siempre, sorprendentemente tranquilo, como ausente, cuando recibe la Cruz de la Legión de Honor. Cuando inicia un verdadero maratón. Bruselas, Londres, luego regreso por Cherburgo hacia América a bordo del crucero Memphis. Es su madre quien acude a recibirlo para llevarlo a una memorable parada en la que los neoyorquinos le lanzan 18 toneladas de confeti. Un récord que solo será igualado 40 años más tarde por Neil Armstrong a su regreso de la Luna. Un año después, Lindbergh recibe el premio de la Liga Internacional de Aviadores. El segundo premio lo recibe el piloto de un país que vive su edad de oro de la aviación. Era el comandante español García Llorente, jefe de la patrulla Atlántida. El vuelo de 15.000 kilómetros de ida y vuelta Melilla-Santa Isabel en Guinea les había hecho irrefutables merecedores del galardón. Vuelos como este o los del Jesús del Gran Poder sobre África responden al intento español de unir todos los vértices de habla hispana del mundo. Una sucesión de heroicos éxitos que prepararon la pista de despegue del Cuatro Vientos. Sudamérica, Filipinas, Marruecos, Guinea. Solo quedaba llegar al punto de partida de la pasada aventura imperial española, el Caribe y México. El viaje estaría dividido en dos etapas: Sevilla-La Habana, vía Isla de Madeira, y San Juan de Puerto Rico. La segunda etapa, la más corta, enlazaría La Habana con México. El 10 de junio de 1933, el Cuatro Vientos, con su motor hispano-suiza,
comienza la carrera de despegue sobre la pista. Suelta el carrito de cola y se va al aire sin novedad. El aparato pasó por encima del río Guadalquivir, tomó altura y tras 32 minutos abandona la costa. Los mandos eran de Collar y la navegación de Barberán. Todo fue como estaba previsto. El avión de fabricación española respondió a la perfección. El día 11 de junio de 1933, a las 4 menos cuarto hora local, tomaron tierra en el aeródromo de Camagüey, Cuba. El recibimiento en Camagüey fue algo grande, un mero aperitivo de la acogida en La Habana. La aviación cubana se volcó con ellos. Más de 10.000 personas se reunieron para recibir al Cuatro Vientos y a su tripulación en la capital. Fueron días de homenaje, júbilo y celebraciones. El 20 de junio, a las 6 menos cuarto de la mañana, comienza el vuelo a México, Distrito Federal. El cielo estaba gris, comenzaba a llover. En el aeródromo de Balbuena, en México, Distrito Federal, miles de personas estaban esperando. La travesía sería de unos 1.920 kilómetros a realizar en unas 12 horas. Se cargaron unos 2.000 litros de combustible. La meteorología no era buena, tampoco era peligrosa. El Cuatro Vientos se fue al aire. A las 8 menos cuarto de la tarde se da la orden de búsqueda. Nadie más volvería a ver el Cuatro Vientos. Nadie sabe todavía con seguridad qué ocurrió. Para aquel entonces, y entre tanto hombre, ya sonaban con fuerza el nombre de muchas mujeres. Amelia Earhart era la más popular de una lista de sufragistas en el aire. La marquesa italiana Carina Negroni, que batió el récord del mundo de las alturas, 12.043 metros. Lena Bernstein, que en su día batió el récord del mundo de duración volando sola, 35 horas 46 minutos. Helen Butcher, que bate todos los récords de velocidad. Jan Batten, la neozelandesa apodada la Greta Garbo de los cielos, vuela sola, a los 24 años, de Inglaterra a Australia con un pequeño biplano. Había aprendido a pilotar mientras daba clases de piano y vendió el piano para comprarse el avión. En el otro extremo, Ruth Elder, modelo y luego actriz de cine, saca provecho de la aviación. Fracasará en su travesía del Atlántico, pero conseguirá llegar a Hollywood, algo muy significativo en esta época. Ser piloto, para una mujer, significaba alcanzar la fama. Amelia Earhart saca provecho también de la aviación y de su popularidad, pero es para volar aún más. Es una enamorada del cielo. Fue la primera mujer en atravesar el Atlántico en 1928. Inmediatamente le es asignado el sobrenombre de Lady Lindy, como referencia a Lindbergh, con quien tiene un sorprendente parecido. Demasiado famosa, Amelia se perderá en banalidades. Se mueve entre conferencias en universidades y cenas de gala que le proporcionan mucho dinero para financiar un último gran reto: la vuelta al mundo en sentido oeste-este, desde América hasta Europa y luego Asia a nivel del Ecuador, 40.000 kilómetros.
Amelia quiere contratar a un navegador, pero todos rechazan la oferta. La apuesta les parece demasiado arriesgada. Finalmente, es un tipo de dudosa moral, despedido de una gran compañía aérea por problemas con el alcohol, Fred Noonan, quien acepta. Sin duda, no es la mejor elección. Despega el 1 de junio de 1937. Un último gesto de afecto, quizás de despedida hacia su marido, y aquí tenemos sus últimas imágenes. Se la tragaron el Pacífico y el misterio. Las enigmáticas desapariciones en las brumas de la leyenda de pilotos como Amelia, los franceses Charles Nuguesser y François Colly y los españoles Collar y Barberán ocuparon la primera plana de todos los periódicos y noticiarios cinematográficos. Sin embargo, los logros de pilotos como Lindbergh o Ramón Franco tendrán un impacto extraordinario. La aviación se vende al mundo entero. Viajar en avión se convierte de repente en algo posible. Los campos de aviación florecen por doquier, como el Bourget en París o Tempelhof en Berlín. Los pasajeros son pesados antes que sus maletas, que pueden ser transportadas en un modesto carrito. Se embarca subiendo a un escabel. Se sube al Farman Goliath, llamado así porque este avión gigantesco de 5 toneladas transporta 12 pasajeros en sillas de mimbre. Lindbergh es contratado como director técnico de la Transcontinental Air Transport, antepasada de la TUA. Continúa, allá donde va, lanzando una ingente campaña publicitaria en favor del transporte aéreo. Los primeros pasajeros para California no pueden creer lo que ven sus ojos. ¡Es Lindbergh! En España se sucede la apertura de aeropuertos, Barajas en 1927 o el del Prat, y la creación de líneas aéreas comerciales. Pero venían tiempos difíciles tras el crack del 29 para todos, incluido Lindbergh. Su extraordinaria popularidad, paradójicamente, le destrozará. Se casa con una brillante aviadora, Anne Morrow, pero su primer hijo es secuestrado y asesinado. Ya no conseguirá levantar cabeza. Su carácter se agria, se deja llevar por malas influencias, la de los nazis, de quienes aprecia las ideas. A su regreso de Berlín, pronuncia una serie de discursos imperdonables. Se redimirá durante la guerra y no nos quedará de él más que el recuerdo del triunfo. En España, un avión comercial está a punto de realizar un vuelo crucial en el oscuro devenir de un país y una Europa al borde de la catástrofe. 18 de julio de 1936, un avión comercial, el Dragon Rapid. A los mandos, el piloto inglés Bett. Tras la cabina, un solo pasajero, el general Francisco Franco. Un vuelo que marcará el arranque de la Guerra Civil Española. De 1936 a 1939, España vivió un enfrentamiento entre hermanos que asoló el país con toneladas de muerte y dolor.
una cruenta lucha entre dos bandos, republicanos y nacionales, en la que la aviación tuvo un papel destacado. En el aire, el ejército republicano, tras escasos éxitos como el de Guadalajara, pronto se mostró en clara desventaja. La neutralidad de Francia e Inglaterra impidió la llegada de nuevos aparatos. Aparte de los pilotos de las brigadas internacionales, tan solo la Unión Soviética, liderada por Stalin, envió en ayuda del gobierno republicano algún que otro refuerzo aéreo. Por el contrario, las tropas sublevadas sí que contaron con el decidido apoyo de otras naciones. La Italia fascista de Mussolini aportó nada más y nada menos que 700 aparatos, agrupados bajo el nombre de aviación legionaria. Más decisiva fue la ayuda de la Alemania nazi, que con su famosa Legión Cóndor jugó un papel clave en el transcurso de la contienda. Los totalitarismos europeos mostraban ya desde entonces su gran interés por la aviación y su claro dominio del cielo. Un cielo desde el que día tras día caían miles de bombas. La población de las principales capitales como Madrid y Barcelona veían cómo la muerte llegaba sobre alas. Y ciudades como Guernica quedaron reducidas a escombros por los efectos de los bombardeos de los aviones de la Legión Cóndor, que lanzaron sobre esta pequeña y simbólica localidad decenas de toneladas de bombas, causando más de 1.600 víctimas mortales. Empezaba así una nueva forma de ataque aéreo: los bombardeos masivos e indiscriminados sobre población civil, algo que alcanzaría su máxima expresión durante la Segunda Guerra Mundial. Los combates aéreos marcaron claramente el transcurso del enfrentamiento entre aliados y fascistas en Europa. La batalla de Inglaterra y los bombardeos sobre Londres ponían de manifiesto que ni las islas británicas escapaban al poder destructor de los aviones. Ninguna parte del mundo, por muy lejana y escondida que estuviese, estaba libre de las bombas. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, lanza una demoledora acometida contra la base estadounidense de Pearl Harbor. Un ataque sin piedad en el que aparece un nuevo tipo de piloto, los kamikazes. Estudiantes que sacrifican sus vidas para dar rienda suelta a la locura de los generales japoneses. Serán encerrados en un ataúd de acero con su cabina sellada y, por supuesto, sin paracaídas. Un trago de sake, y no les queda otra elección más que abalanzarse sobre la flota americana. No podemos dejar de asociar el destino de los kamikazes al de los jóvenes aviadores aliados lanzados también al infierno de la batalla aérea sobre el Pacífico o sobre Alemania desde 1939 hasta 1945. Ellos también eran estudiantes,
tenían una vaga idea de lo que es una guerra, muy lejana. Todo lo que sabían era a través de los dibujos animados, Hitler enfadado o Superman que salva a Nueva York, sobre la que los espías japoneses quieren estrellar un avión, lo que nos recuerda a algo. Un día, a la salida de la universidad, encontraron carteles. Alistaos en el ejército del aire. Sus ídolos les dan ejemplo, como Clark Gable o James Stewart, que se convierte en piloto y no duda en participar en el esfuerzo de reclutamiento. And you find out the effect those shiny little wings have on a gal. And it's phenomenal. Los mejores de estos chicos, que atienden la llamada de la patria, se convierten en pilotos de cazas. Todo un sueño para muchos de ellos. Directores de cine de Hollywood, como William Wyler o John Sturges, contribuyen a su leyenda filmándoles como auténticas estrellas del celuloide. Imágenes únicas en Technicolor de una base cerca de Bastia que alberga dos grupos de cazas, uno francés y sus famosas escuadrillas Lafayette con insignias de cabezas de indios americanos, cigüeñas que decoran los aviones de Wimmer o de Fonck, y el 57 Grupo Americano, cuyo emblema es un gallo furioso. Estos jóvenes pilotos franceses y americanos se pavonean como Dios manda. Su verdadero deseo es volar con el más potente de los cazas, el P-47 Thunderbolt, el Rayo. Hace honor a su nombre con sus 8 ametralladoras pesadas y sus bombas. No les conviene hacer enfadar a su mecánico, otro héroe en la sombra y sin grados. En el despegue, los mecánicos guían a los pilotos que no ven nada delante de ellos a causa del gran motor de 2.500 caballos. Al inicio de la pista, los pilotos esperan la señal, dada este día por un bromista de mal gusto. Su misión es contener al frente de Italia y preparar el desembarco de Provenza. Cada día salen para ametrallar y bombardear a los alemanes. Ni un solo convoy se les escapa. Los P-47 destruyeron 86.000 vagones, 9.000 locomotoras y 6.000 aviones enemigos. A medida que los aliados avanzan hacia Alemania, las pérdidas debidas a la terrible DCA alemana, la Flak, aumentan. Este piloto francés consiguió regresar. Pero la suerte, a veces, no les acompaña. Es entonces cuando, como todos los pilotos de todas las guerras y de todos los ejércitos, los compañeros se encuentran en el bar de la escuadrilla para llorar a sus amigos caídos y acabar con la cerveza. No todo es batalla.
En las bases también hay tiempo para el ocio y el esparcimiento. Unos emplean el descanso para alardear de sus victorias, otros se reparten entre los diferentes cultos y el baño en el río o la playa, donde todos están más o menos desnudos. Todos piensan en lo mismo, claro, las chicas. Un poco de brillantina y ale, la Ray-Ban, un invento de la guerra convertido en accesorio de seducción imprescindible que contribuirá sin duda a esa imagen de los pilotos aliados como atractivos héroes de película. La batalla en los cielos continúa. En el día de hoy, la misión es la escolta del B-17, las fortalezas volantes sobre Alemania. Este día, los B-17 atacan una fábrica de carburante sintético. La Luftwaffe, el batallón de cazas alemanes, ocupa los cielos. Los ametralladores aliados están al acecho. Entre ellos, Clark Gable. Los Messerschmitt y los Focke-Wulf atacan por todas partes. La Flak y los cazas alemanes derribarán 45.000 máquinas, una cifra impresionante. Matarán o dejarán malheridos a 200.000 aviadores aliados. Los ases alemanes cuentan con un palmarés impresionante. Entre ellos destaca Bobby Hartmann, que podría ser calificado como el mejor piloto de cazabombarderos de toda la historia, contando en su haber con 352 victorias. No nos podemos perder la imagen de Hartmann a principios de 1945, recibiendo de manos de Hitler la más prestigiosa condecoración alemana. Se asemeja a una ceremonia fúnebre. La Armada Roja se encuentra a 100 kilómetros de Berlín. Los aliados han atravesado el Rin. Los ases de la Luftwaffe no pueden impedir que Alemania se vea reducida a escombros. Los pilotos de la Luftwaffe también tienen derecho al recuerdo. Este de aquí acaba de posar su Focke-Wulf 190D ultramoderno. Mientras, tras él, hará lo propio un venerable Stuka, uno de esos bombarderos de extraordinaria caída en picado que sembraron el terror entre los soldados de infantería y los refugiados de 1940. Su piloto es el más célebre de todos los pilotos de cazabombarderos destructores de carros de combate. Le amputaron ambas piernas. Su nombre, Hans Ulrich Rudel. Aquí le vemos partiendo hacia su cautiverio con las prótesis. Habría mucho que hablar sobre el significado de la palabra héroe.
De 1939 a 1945, las mujeres pagaron un alto precio. Mientras sus maridos y sus hijos morían en el frente, fueron ellas quienes se dejaron la piel en las fábricas. Allí la producción no cesaba. Decenas de miles de nuevos aparatos eran producidos en enormes cadenas de montaje que no paraban de la noche a la mañana. La Segunda Guerra Mundial es, sin lugar a dudas, la guerra del bombardeo. Las batallas deben ser ganadas por los bombarderos. Es la teoría de Göring, quien proclama en 1940 que destruirá Inglaterra como destruyó Varsovia. No lo conseguirá. Es también la teoría del general Harris, el jefe del Bomber Command de la RAF y de los grandes jefes americanos. Día y noche, con su estela de bombas, unos 1000 bombarderos matan a 2 millones de civiles y destruyen ciudades que constituían verdaderos tesoros del arte europeo. Las teorías de unos y otros no fallan. Un bombardero, el Enola Gay, y una bomba, la atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, puso el punto y final a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos e ingenieros de uno y otro bando pusieron todo en su empeño en obtener la máquina más perfecta y mortífera. Era el punto de despegue de una carrera en busca del más alto, el más rápido, el más peligroso. Algo que marcaría los siguientes años de la Guerra Fría. En 1945, cuando consiguieron entrar en Alemania, los aliados pudieron por fin descubrir, recorriendo las autopistas, el orgullo del difunto Reich. Impresionantes maravillas de la técnica. Las armas secretas de Hitler. Los Messerschmitt 262 que despegaban directamente desde estas autopistas y volaban a una velocidad de 900 km por hora. Mucho más rápidos que cualquier caza aliado que los tenía a veces en el punto de mira sin poder alcanzarlos. La aventura de la reacción acababa de empezar al final de los años 30. El aire es comprimido, el carburante inyectado e inflamado, un violento impulso y el avión es propulsado. Los alemanes tenían, en 1945, proyectos extraordinarios reconstruidos aquí, en un videojuego. El primer objetivo de los aliados fue la caza de expertos alemanes en la reacción y en los cohetes, como los que habían participado en el programa V2. Los nazis fabricaron durante la guerra más de 2000 de estos ingenios balísticos, los primeros del género. Transportaban 1 tonelada de explosivos y arrasaron zonas enteras de Londres y Amberes. Los americanos se llevaron algunos ejemplares al desierto de Arizona sin preocuparse por esconder su origen. Contaban entre sus filas con el mayor responsable alemán de estos cohetes, un verdadero genio del mal, Wernher von Braun, quien hizo construir los V2 con los deportados en los campos de la muerte como el túnel de Dora. Todo ello no le impedirá posar al lado de los presidentes o protagonizar la apertura de los informativos televisivos, cuando en 20 años haga a partir del V2
la nave Saturno y consiga enviarla a la Luna. Los rusos capturaron un número equivalente de genios alemanes, los mejores sin lugar a dudas, permitiendo a la URSS tomar una cierta ventaja al lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik. Son los rusos también quienes transformarán el V-2 en el Scud, el misil que encontraremos hasta en Irak. Los franceses, por su parte, se adjudicaron a los técnicos de BMW, que fabricaron su primer reactor nacional, el ATAR. Equipará el Mirage de Marcel Dassault. Dassault fue uno de los primeros ingenieros de aviación. Debutó durante la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, se dedicó en cuerpo y alma al diseño de novedosos prototipos. Entre sus pilotos, en el centro de simulación de vuelos de Bretigny, había, caso único, una mujer, Jacqueline Auriol. Toda una apasionada de la aviación, se hace famosa como piloto de acrobacias. Avec maîtrise et cran, Madame Paul Auriol effectue les difficiles figures des ballets aériens. Tonneau, looping, chandelle, vol sur le dos. Pero en 1949, un terrible accidente con un avión que no pilotaba ella la deja desfigurada. Sufre múltiples operaciones y pasa este examen con una determinación más firme si cabe. Quiere ser piloto de pruebas. Marcel Dassault pone en sus manos prototipos de incalculable valor, señal evidente del reconocimiento profesional. Desde entonces, solo persigue un objetivo: ver su nombre escrito en el cuadrante de misiones. Se la ve a menudo en actos sociales del mundo entero. Recibe, de manos del presidente Truman, la más alta distinción aeronáutica, el Harmon Trophy, que merecerá también su rival Jacqueline Cochran. Fue un momento realmente sorprendente de la historia de la aviación, conocido por la Guerra de las Jacqueline. Cada vez que Jacqueline Cochran bate un récord, Jacqueline Auriol lo vuelve a batir, o a la inversa. Ser piloto de pruebas en los años 50 era un trabajo muy peligroso. Se puede decir que los ingenieros desconocían muchas cosas. Los ordenadores no existían. Iban, en cierta manera, a ciegas. Si funciona, perfecto. Si no, se cae. Es duro para el piloto, para su viuda y sus hijos huérfanos. La gran desconocida era lo que se llamaba con cierto respeto la barrera del sonido. Los aviones tenían tendencia a desintegrarse cuando se acercaban a la velocidad del sonido, 1225 km por hora. Para comprender y superar este obstáculo, los americanos construyen un avión cohete experimental, el X-1, diseñado a partir de la bala de ametralladora de 12,7 que sale del cañón a una velocidad supersónica. El piloto del X-1 es el capitán Charles Yeager, a quien sus amigos llaman Chuck. Es el primer piloto de pruebas que alcanza la categoría de héroe. El 14 de octubre de 1947, un bombardero B-29 carga con el X-1 que no puede despegar por sus propios medios. Chuck Yeager se instala en el X-1 durante el vuelo. Sufre. La noche anterior monta una juerga que finaliza con una cabalgada por el desierto. Se rompe 2 costillas. Se instala a duras penas en el exiguo habitáculo de su avión. Parte con rumbo desconocido, convenciéndose de que esto no puede ser peor. Se lanza en picado hacia la tierra, enciende los cohetes
y atraviesa la barrera del sonido por primera vez en la historia. En el suelo se oye como el ruido de una explosión. Es la doble deflagración sonora provocada por una onda expansiva alrededor del avión. Este logro provocará una especie de oleada de pánico entre los militares de los grandes países. Es imprescindible atravesar lo antes posible esta barrera del sonido, de lo contrario, es poner de manifiesto su inferioridad. Chuck Yeager, convertido en experto en vuelos supersónicos, llega a Francia para probar el Dassault Mystère, que supera a su vez Mach 1. El equivalente soviético es el 15. Chuck Yeager probará uno de ellos, capturado durante la Guerra de Corea. Los MiGs, pilotados normalmente por rusos, se enfrentan a los F-86 Sabre. Corea, una guerra que nos ha obsequiado con imágenes terribles. A bordo del portaaviones Oriskany, el cámara de la Marina de Estados Unidos, Thomas McGraw, rodará su propia muerte. Un avión corsario regresa con una bomba aún enganchada. Esta se desprenderá y acabará con su vida. Corea es uno de los conflictos localizados de la Guerra Fría entre el este y el oeste. Stalin y sus sucesores sueñan con bombas atómicas extraordinariamente más potentes que las bombas americanas, llegando a fabricar monstruos cargados de megatones camuflados tras estas lonas. Corrían tiempos de pruebas nucleares en la atmósfera. Pobre planeta. La Guerra Fría no degeneró en guerra mundial porque cada una de las dos superpotencias no podía atacar a la otra sin desaparecer a su vez. No obstante, este enfrentamiento entre potencias continuó hasta el final de los años 80 y de la Unión Soviética. Como toda guerra, despilfarró generosamente miles de millones que habrían podido ser invertidos en otros muchos campos. La conquista del espacio, a su vez, es una consecuencia directa de la Guerra Fría. El Imperio Romano dominó el mundo con sus vías de comunicación, el Imperio Británico con sus barcos y el Imperio Americano lo haría con sus naves. Tanto en el espacio como en el cielo, la verdadera heroína de la historia es la tecnología. Los ingenieros intentan apresarla por todos los medios. En el este, hombres como Mikoyan, el creador de los MiGs. En el oeste, un genio, Kerry Johnson. Su palmarés, el maravilloso Constellation, pero también el Electra de Amelia Earhart, cazas como el P-38 o el avión espía U-2 que fue derribado sobre la URSS. Para evitar caer en una crisis, Kerry Johnson diseña uno de los más extraordinarios ingenios de todos los tiempos, el SR-71, que volaba a Mach 3, más de 4.000 kilómetros por hora. Este último invento, gracias una vez más a los estratorreactores, debía ser abastecido de petróleo en pleno vuelo desde el mismo despegue. Durante un cuarto de siglo y antes de los satélites, el SR-71 fotografió tranquilamente todas las instalaciones secretas de la Unión Soviética dura. Los rusos lanzarán 3.500 misiles contra él sin lograr alcanzarlo jamás. Fue la época de los grandes avances y de los estrepitosos fracasos como el platillo volante. Desde 1952, la sociedad Avro Canadá diseñó una máquina que debía volar a 3.000 km por hora a 30.000 metros de altura. Pero no consiguió producir más que este Avrocar, terriblemente inestable,
y que no conseguía elevarse a más de 1 metro del suelo ni volar a más de 45 kilómetros por hora. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos diseñaron otros prototipos de la misma índole y propagaron el rumor de la existencia de objetos volantes no identificados, los ovnis, para desviar la atención de sus proyectos secretos, como este curioso ingenio destinado a futuras exploraciones de la Luna y que se revelará refractario en la atmósfera terrestre. Su piloto salió ileso. Es Neil Armstrong. Primero piloto de cazas y más tarde piloto de pruebas, se hizo famoso con el X-15. Un aparato experimental destinado a alcanzar altísimas velocidades y grandes alturas que no puede despegar por sus propios medios. Al mando del X-15, Neil Armstrong alcanza Mach 5, casi 6.000 km por hora y 100 km de altitud en la estratosfera. Es él quien será elegido para la misión del siglo, el Apolo 11. El 20 de julio de 1969 será el primero en pisar la Luna y pasear por su mar de la tranquilidad. Armstrong es el Lindbergh de su generación. Es el Cristóbal Colón del siglo XX. Desde entonces no se ha hecho nada mejor. Más bien, se han hecho cosas peores. Un siglo después del primer vuelo de los Wright, la aviación nos ha sumergido en un mundo peligroso. Un mundo de ciencia ficción. Somos espiados por satélites y por ingenios sin piloto. Dentro de nada, equipados con misiles y bombas y dirigidos desde búnkers bajo tierra como si de un videojuego se tratase. A los aviadores no les gusta imaginar un futuro así donde no tengan cabida. Siguen poniendo en evidencia, siempre que pueden, que hay un piloto en el avión. En los últimos tiempos han estado en Bosnia, Kosovo, Afganistán o Irak a los mandos de cazas cada vez más modernos y de aviones de transporte y carga como el mítico Hércules. Este avión ha destacado sobre todo en misiones humanitarias. Tareas como la extinción de incendios y el salvamento aéreo son algunos de los usos civiles de la aviación ligados de una forma u otra al ejército. Y es que con los nuevos tiempos, el uso militar y civil de la aviación no tiene una frontera tan clara como antaño. El uso civil de la aviación más importante es, sin duda, el transporte de pasajeros. Aparatos como este y pasajeros valientes hicieron posible la expansión de las grandes compañías aéreas. La aviación ya estaba lista para convertirse en un transporte de masas. Todos podemos volar y el mundo se ha hecho así más pequeño. En los años 60, en el mundo capitalista, el consumismo pone todo al alcance de todos. Un coche, una casa, unas vacaciones y ahora, ¿por qué no en avión? El occidente democrático llega a todos los rincones vestido de turista. Con el boom turístico, oleadas de liberales extranjeros en busca de sol y playa traen a países como España nuevos aires. Iberia transporta a muchos de ellos. Mucho tiempo antes, el 14 de diciembre de 1927, apenas unos pocos y privilegiados viajeros en blanco y negro se atrevían con los primeros vuelos de Iberia. Del aeródromo de Carabanchel, con destino a Barcelona, despegaba un trimotor Rosbach Roland con capacidad para 10 pasajeros. La aventura, cuyo acto inaugural fue presidido por el rey Alfonso XIII, duró 3 horas y media. Hoy, el mismo vuelo se efectúa en apenas 50 minutos. El viaje Madrid-Barcelona-Madrid costaba en aquel entonces 300 pesetas.
La compañía, sin embargo, se había fundado 6 meses antes en Madrid de la mano de Horacio Echevarrieta y con una participación del 24% por parte de la Lufthansa. Esta compañía alemana, una de las primeras del mundo, alcanzaría su apogeo de la mano de Hitler, un dictador obsesionado con transportar pasajeros a América, algo de lo que aún no había sido capaz ningún avión. Hitler se encaprichó en llevar a cabo una aventura de otra era, lanzar dirigibles sobre el Atlántico. Los Zeppelines. Monstruos de 300 metros de longitud, del tamaño de un paquebote, surcando los cielos a 100 kilómetros por hora. Vaya espectáculo. Su gigantesco envoltorio era hinchado con hidrógeno, un gas más ligero que el aire, pero inflamable y peligroso. El 6 de mayo de 1937, a su llegada a Nueva York, el Hindenburg explotó con sus desdichados pasajeros a bordo. Algunos consiguieron milagrosamente salir sanos y salvos. Era el más grande de los dirigibles y el último. En lo que a transportar pasajeros se refiere, un modelo de avión hará historia, el Douglas DC-3. Una aeronave de gran tamaño que permitirá el desarrollo de las líneas aéreas en América y en Europa al convertir los viajes aéreos en un medio de transporte fiable, cómodo y rentable. La era de la aviación comercial viviría así su despegue definitivo. Durante los años 50, con la Guerra Fría como telón de fondo, se desarrollan grandes aviones de pasajeros. En 1955 nace el Carabela, el primer avión de transporte a reacción realmente logrado. La clave de su éxito, una idea simple y genial, copiada en el mundo entero: los reactores en la parte trasera del fuselaje. Pero el mayor progreso de la historia de la aviación comercial sería, sin lugar a dudas, el Boeing 707, inaugurado en estas imágenes por William Boeing y su esposa. ¿Cuánto tiempo recorrido desde 1927 y el Boeing 40 para 2 pasajeros? El nuevo modelo conseguirá embarcar a 150 pasajeros que volarán sobre el Atlántico a 900 kilómetros por hora. Creará a su vez una nueva clase de viajeros que lucen bellos bronceados y una cartera repleta de billetes, la Jet Set. ¿Quién no quiere ser como ellos? Los aviones se llenan de pasajeros de lo más diverso, atendidos por atractivas chicas. Las azafatas cuentan con hechuras de modelo y modales refinados, convirtiéndose en la representación del mito femenino de los años 60. Las adolescentes de la época sueñan con recorrer el mundo, tener largas piernas, vestir uniforme y tacones y vivir en las nubes. Este nuevo prototipo de mujer no tarda en llegar a una España que ya ve las teleseries americanas. Es entonces cuando se inauguran nuevos aeropuertos. Se modernizan las instalaciones, se crean terminales internacionales y la compañía Iberia incorpora a su flota los DC-8. Pero será otro avión el que marque definitivamente el transporte de masas. El Boeing 747 o Jumbo se presenta en 1969 con una capacidad de 400 pasajeros y se convierte desde su aparición en el avión comercial por excelencia. Un año después, este modelo llega a España, lo que supone la modernización definitiva de Iberia. Desplazada de su posición de privilegio por los nuevos y populosos aviones, la Jet Set recuperará su lugar en las alturas gracias al Concorde. El Concorde fue sin lugar a dudas el más bello de los aviones comerciales. Gracias a él, la industria europea subsanó su retraso tecnológico. Se puede decir que sin los franceses el Concorde no habría sido jamás construido y sin los ingleses no habría sido posible su realización con éxito.
Si bien no contó con la repercusión comercial augurada, contribuyó a la excelente construcción del Airbus. El Concorde pasará a la historia como el primer avión de pasajeros supersónico. Mantuvo una prestigiosa carrera durante un cuarto de siglo hasta su accidente. Una de las muchas catástrofes aéreas que han acompañado, cómo no, al desarrollo del transporte aéreo. Un lado oscuro que vivió uno de los mayores desastres en 1977. El 27 de marzo, dos jumbos colisionaban en la pista del aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos. El saldo de 574 muertos convertía a este accidente en el más trágico de la historia. Es el reverso de cualquier empeño, de cualquier paso hacia el frente, de cualquier camino. Y la aviación ha sido, sin duda, la aventura más rápida y segura del transporte humano. Un nuevo proyecto, el del Airbus 380, promete revolucionar el concepto de viaje aéreo. Un próximo lanzamiento aeronáutico que podrá transportar 800 pasajeros a cualquier capital del mundo y en el que participan 16 países, entre ellos España. La globalización también viaja en avión. El futuro de la aviación aún está por escribir. En solo 100 años hemos pasado de volar 200 metros a viajar por el espacio. Ahora más que nunca, las alas de la fama serán pilotadas por nuestra imaginación. Lo que hoy hemos visto es la primera escala de un largo viaje.